Hola, que el Señor te bendiga grandemente. El día de hoy quiero compartirte esta palabra que en lo personal Dios habló bastante a mi vida. Estoy hablando de Primera de Reyes, el capítulo 20. Si tienes tu Biblia ahí a la mano, por favor, busca Primera de Reyes, capítulo 20. Como les decía, el Señor habló grandemente a mi vida a través de este capítulo. El Señor siempre nos habla a través de su bendita palabra, nos habla a través de cada capítulo, cada versículo, cada salmo. Esta palabra es tan bonita porque nos alienta, nos motiva a seguir adelante, nos instruye, nos redarguye. Es hermoso leer la palabra de Dios, así que el día de hoy vamos a leer Primera de Reyes, el capítulo 20. Dice arriba, Acab derrota a los sirios, y vamos a leerlo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y dice así: Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, junto a todo su ejército, y con él a 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió, y envió mensajeros a la ciudad Acab, rey de Israel, diciendo: Así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo: ¿Cómo tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo? Aquí vemos que Acab tenía un enemigo, se puede decir. Ben-Hadad, ese rey de Siria, era su enemigo porque le quería quitar todo lo bonito, lo hermoso que el rey Acab tenía. Aquí vemos que Ben-Hadad mandó mensajeros a decirle a Acab: todo lo que tú tienes es mío, todo lo que tú tienes me pertenece, tus hijos hermosos son míos. Y el Señor me traía esto. Nosotros, como personas conocedoras del Señor, vamos a tener enemigos espirituales. Tenemos un enemigo que, así como Ben-Hadad, enemigo de Acab, quiso quitarle todo lo hermoso, sus hijos hermosos, así nuestro enemigo va a venir a querernos quitar lo más hermoso, lo más valioso que tenemos, que son nuestros hijos, que es nuestro matrimonio, que es nuestro ministerio, que es nuestra salud. Todo esto el enemigo quiere llevarse, todo esto el enemigo quiere acabar con ello, quiere acabar con nuestros hijos, quiere llevárselos al mundo, quiere destruirlos. Entonces vemos aquí que Ben-Hadad le manda a decir a Acab esto, que todo le pertenecía. Vamos a seguir leyendo en el versículo 5 y dice: Volviendo los mensajeros otra vez dijeron: Así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Aquí le vuelve a decir: Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Aquí le vuelve a decir: mañana ya voy a enviar a mis siervos para que recojan todo, para que me traigan lo más hermoso, lo más precioso. Fíjense cómo dice aquí en el 6, y llevarán todo lo precioso que tengas. Lo más precioso se quería llevar. Así el enemigo quiere llevarse lo más precioso, lo más valioso que tenemos. Como les decía, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro ministerio. A nuestros hijos los quiere llevar cautivos, los quiere llevar al mundo, los quiere tener allá afuera en drogas, en alcohol, en pandillas. Eso quisiera el enemigo, así llevarse a nuestros hijos. Aquí vamos a continuar en el versículo 7, donde Dios a mí me hacía ver algo en mi vida y en la vida de muchos que está pasando. Así que vamos a leer el versículo 7 que dice: Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: Entended y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres
y a mis hijos, y por mi plata, y por mi oro, y yo no se lo he negado. Aquí vemos que el rey Acab manda llamar a los ancianos y le dice lo que Ben-Hadad le mandó a decir. Entonces dice, él quiere todo lo mío, quiere a mis hijos, quiere mi plata, quiere mi oro. Pero fíjense al último cómo dice, y yo no se lo he negado. El Señor me hacía ver algo en este versículo, que muchas veces estamos como Acab, que no le negamos las cosas al enemigo, que se las dejamos fácil, le decimos, sí, está bien, pues llévate a mi hijo. No, pues sí, destruye mi matrimonio. No, pues sí, acaba con esto, acaba con lo otro, llévatelo. Muchas veces nos quedamos con los brazos cruzados como se quedó Acab. Así se quedó de primero acá con los brazos cruzados. Yo no se lo he negado. No, pues no importa, es que ya vino, ya me amenazó, ya me mandó mensajeros que me va a quitar lo más precioso que tengo. Así nos quedamos como Acab. No, pues ya ni modo. No, es que ya me amenazó el enemigo. No, es que es muy dura la lucha, es que es muy dura la guerra. Así nos ponemos muchas veces como Acab. Y vamos a continuar en el versículo 8 para que vean estos ancianos cómo le aconsejaron a Acab. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron, no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Así que aquí vemos que estos ancianos le dieron un buen consejo. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad, decid al rey mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir, así me hagan los dioses y aún me añadan que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Aquí vemos que Acab dijo, no le voy a entregar. Eso que me pidió yo no se lo voy a entregar. Y vemos que Ben-Hadad se enoja y aquí ya se iba a armar una guerra. Muchas veces cuando decidimos pelear por lo más precioso, lo más valioso que tenemos, se va a levantar guerra. Aquí lo estamos viendo. Así que muchas veces se va a levantar esa guerra y aquí vemos que Ben-Hadad se molesta, se enoja y dice, no, pues se va a levantar aquí una guerra. Y dice aquí, en el 10, Ben-Hadad nuevamente le envía a decir, así me hagan los dioses y aún me añadan que el polvo de Samaria no bastará a los puños del todo el pueblo que me sigue. Vemos que aquí él ya estaba molesto. Se va a armar aquí la guerra. Dice en el 11, y el rey de Israel respondió y dijo, decirle que no se alabe tanto, el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Y cuando él oyó estas palabras, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos, disponeos, y ellos se dispusieron contra la ciudad. Dice el 13, y he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho el Señor, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy el Señor. Aquí vemos que un profeta el Señor usó para ir a decirle a Acab, ¿has visto esta gran multitud? Muchas veces nosotros vemos la multitud, vemos a los enemigos que se han levantado y son muchos, pero aquí vemos que el profeta le dice, el Señor te va a entregar la victoria, el Señor te va a entregar esos enemigos en tu mano. Así que vemos que el Señor es bueno, el Señor estaba con Acab y en pocas palabras le decía, no tengas miedo, miras esa multitud, pero el Señor te la va a entregar en tus manos para que conozcas quién es el Señor. El Señor nos va a entregar esa multitud en nuestras manos. El Señor va a pelear por nosotros. Así que esta palabra de verdad que para mi vida es de bendición, porque aquí muestra cómo el Señor peleó por Acab y por los suyos. Dice el 14, y respondió Acab, ¿por mano de quién? Él le dijo, así ha dicho el Señor, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab, ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió,
tú. Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. Y salieron a mediodía, y estaba Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, él y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros, y Ben-Hadad había enviado quien le dio aviso diciendo: han salido hombres de Samaria. Él entonces dijo: si han salido por paz, tomadlos vivos, y si han salido para pelear, tomadlos vivos. Y salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, y en pos de ellos el ejército. Y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios siguiéndole los de Israel, y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Aquí estos versículos vemos cómo ellos ya se estaban preparando para esta guerra, y vemos que en el versículo 20 el Señor le entrega la victoria, que el Señor está cumpliendo su palabra, que el Señor se los iba a entregar en sus manos, porque el Señor cumple lo que Él promete. Y dice en el 21, y salió el rey de Israel e hirió a la gente de a caballo y los carros, y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Vemos que aquí fue el poder de Dios con este rey acá para derrotar a los sirios. Dice el 22, vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto, que el Señor entrega una victoria en nuestra mano? Vemos la gloria de Dios, pero muchas veces el enemigo no se va a quedar tranquilo, no se va a quedar contento y va a querer volver a regresar para dar guerra. Pero vemos que aquí el profeta le habla a Acab y le dice: ve y fortalécete, porque el enemigo, tu enemigo Ben-Hadad, va a volver a venir a atacarte dentro de un año. Y vemos que así es el enemigo. Deja un rato, pero quiere volver a venir. Pero aquí el Señor le habla a través de este profeta para que se preparara, para que se fortaleciera. Así el Señor muchas veces nos habla y nos dice: prepárate porque hay guerra, prepárate porque va a venir guerra. Dice en el 23, y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si pelearemos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Aquí estaban hablando, dice, los siervos del rey de Siria estaban hablando y diciendo: no, en pocas palabras, fue chiripa que nos ganaran, porque su Dios es un Dios de los montes. Estaban limitando a nuestro Dios, que solamente Él podía ganar en los montes y no en la llanura, no en los valles. Así que el Señor se molestó por esto, porque estaban limitando su poder, pero ellos no conocían al Dios vivo, por eso hablaban así. Nosotros conocemos a un Dios vivo, conocemos a un Dios de poder, un Dios de poder, un Dios vivo, que es un Dios en los montes, que es un Dios en los valles, que es Dios en cualquier lugar. Dice en el 24, haz pues así, saca a los reyes, cada uno de su puesto, y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército, como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo. Aquí vemos que ellos estaban preparando al ejército para volver a pelear. Pero dice: ahora sí vamos a pelear en la llanura, en los valles, porque ahí no nos van a ganar. En el 26 dice: pasando un año
Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Aquí vemos que se está cumpliendo lo que el profeta le habló a Acab, diciendo: fortalécete porque dentro de un año va a regresar, va a volver la guerra. El 27 dice: los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos. Y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como 2 rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dice el Señor, por cuanto los sirios han dicho: el Señor es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcas que yo soy el Señor. Aquí vemos que Dios se había molestado por lo que habían hablado de él, que habían limitado su poder, y vemos que el Señor manda otra vez a este profeta para hablar con Acab y decirle: yo te los voy a entregar otra vez. Dice el 29: 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al 7º día se dio la batalla, y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Aquí vemos que el Señor entrega la victoria. Dice en el 30: los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía del aposento en aposento. Entonces sus siervos le dijeron: he aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos, y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida. Aquí vemos que se destruyó tantas cosas, destruyeron, acabaron con muchos hombres, pero el rey salió ileso, se escapó. Entonces vemos que unos le dicen, los siervos de Ben-Hadad le dicen: vamos con el rey de Israel, se ve que es buena persona, te va a perdonar la vida. Dice en el 32: ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas a sus cuellos, y vinieron al rey de Israel y le dijeron: tu siervo Ben-Hadad dice: te ruego que viva mi alma. Y él respondió: si él vive, aún mi hermano es. Aquí vemos que van estos siervos y le dicen al rey de Israel acá: mira, tu siervo Ben-Hadad vive, por favor, perdónale la vida. ¿Y qué dice acá? Si él vive aún, mi hermano es. Vemos que después de que el Señor le entregó la victoria, le entregó a su enemigo en su mano, vemos aquí como Acab dice: si él vive, aún es mi hermano. Tomó en poco lo que el Señor había hecho por él, tomó en poco las victorias que el Señor le había dado. Dice en el 33: esto tomaron aquellos hombres por buen augurio, y se apresuraron a tomar la palabra de su boca, y dijeron: tu hermano Ben-Hadad vive. Y él dijo: id y traerle. Ben-Hadad entonces se presentó a Acab y le hizo subir en su carro. Ellos le tomaron la palabra y Acab le dice: tráeme aquí a Ben-Hadad. Y dice en el 34 lo que habló Ben-Hadad. Y le dijo Ben-Hadad: las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré. Y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. Vemos aquí cómo Acab hizo pacto con el enemigo, con ese enemigo que quería robarse lo más hermoso, lo más precioso. Vemos cómo el Señor le entregó 2 victorias grandes. Y vino Acab a hacer pacto con el enemigo y lo dejó ir. Muchas veces nosotros hacemos así un pacto con el enemigo. Hemos visto la gloria del Señor, hemos visto sus maravillas en nuestra vida, las victorias que nos entrega cada momento, y de repente le damos la espalda al Señor y hacemos pacto con el enemigo. ¿Cómo es hacer pacto con el enemigo? Es obedecerlo, hacer lo que él dice.
desobedecer al Señor. Muchas veces nosotros así hacemos el pacto con el enemigo. Tengamos cuidado de no hacer un pacto con el enemigo, porque las consecuencias son grandes y vamos a verlo aquí, lo que le pasó a Acab, las consecuencias de hacer pacto con el enemigo, de seguir al enemigo. Muchas veces por seguir al enemigo van a venir consecuencias y consecuencias muy grandes y muy graves. Así que vamos a leer. De aquí nos vamos a ir al versículo 42 para ver lo que pasa, lo que le vino de consecuencia acá por dejar ir al enemigo y por hacer pacto con él. Y dice en el versículo 42, y él le dijo: así ha dicho el Señor, hablando del profeta, porque el Señor volvió a mandar al profeta y le dijo, y él le dijo: así ha dicho el Señor, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Aquí vemos que el Señor le dice: por cuanto tú lo dejaste ir, dice, al hombre de mi anatema. Anatema significa maldición. Por cuanto tú lo soltaste, cuanto lo dejaste ir cuando yo te lo había entregado para que acabaras con él. Así nosotros tenemos que acabar con el enemigo. Ya no darle más cavidad a nuestra vida, no abrirle puertas. Pero muchas veces le decimos así, somos así como Acab. Sí, pásate, siéntate, sí, mi hermano eres. Imagínense todo lo que Acab le dijo a su enemigo. Entonces el Señor no quiere que hagamos pacto con nuestro enemigo. Y dice: por cuanto soltaste la mano del hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. O sea que Acab iba a morir por dejar ir libre a Ben-Hadad. Acab iba a entregar su vida ahora. Dice en el 43, el último versículo dice: y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria. Aquí vemos que aquí Acab, el rey de Israel, se fue a su casa triste y enojado, vemos. ¿Por qué se fue así? Por la desobediencia, por hacer pacto con el enemigo. Se fue triste, se fue enojado, cuando él tenía que haberse ido contento, alegre por las victorias que el Señor le había entregado. Así que a mí en este capítulo, en lo personal, me habla bastante el Señor. Primeramente de pelear, de luchar por nuestra familia, por nuestros hijos, por lo más hermoso, por lo más precioso que tenemos. Tenemos que luchar, tenemos que seguir adelante, tenemos que avanzar, aunque la guerra se levante, porque aquí lo vemos cuando Acab dijo: yo no me voy a dejar que me quiten lo más precioso. Se levantó guerra, así se va a levantar la guerra muchas veces, pero así como el Señor mandó a ese profeta a decirle a Acab: miras esa multitud, yo te entregaré la victoria. Así el Señor nos va a entregar, oh que remicaya rabasaya. Así el Señor nos va a entregar la victoria. Así el Señor nos va a entregar a nuestros enemigos, oh que rabaise kerebe shenderebe kiaraisa. Gracias al Señor porque Él nos va a entregar esas victorias. Pero no hay que hacer pacto más con el enemigo. No más, porque el enemigo ya no tiene parte ni suerte ya en nuestra vida. Porque hoy nuestra vida le pertenece al Cristo de la gloria, un Cristo de poder que murió por nosotros en esa cruz. Valemos la sangre de Cristo. El Señor ha perdonado todos nuestros pecados. El Señor ya nos ha hecho libre de la condenación, nos ha hecho libre de pecado. Así que ya no hay que hacer pacto con el enemigo. Ya no es tiempo de hacer pacto con el enemigo. Ya no es tiempo de unirnos con él. Ya no, Rebequira Basea Rabaisa. Así que el Señor nos dé esa valentía para seguir luchando, peleando por nuestros hijos, por nuestro matrimonio, por lo más precioso que tenemos, porque el enemigo anda como un león rugiente, viendo a ver a quién devora, viendo a ver a quién acaba. Así que es momento de levantarnos con poder y autoridad, oh que Rebequira Basaya. Es momento de levantarnos con la fuerza del Señor y que el Señor nos siga dando esa valentía, porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio.
Gloria al Señor. Así que en esta ocasión les traía este capítulo esperando que el Señor hable a su vida también como lo habló a la mía, y sigamos peleando y que el enemigo no nos robe lo más precioso que tenemos. Que el Señor los bendiga grandemente.